¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien y estés ultimando tus estrategias de estudio para prepararte a tu examen de ingreso a la universidad. Pues me presento, mi nombre es Alejandra Infante Blanco, soy maestra de Estructura de la Lengua y Comprensión Lectora en los cursos de INADE y en esta ocasión te voy a compartir algunas estrategias para mejorar tu comprensión lectora. ¿Sí? Espero que te sirva y vamos a realizar algunos ejercicios también. Bien, pues el propósito es entonces mejorar tu habilidad en la comprensión de textos y en esta clase te voy a dar algunos tips para que puedas hacer. Bien, antes de comenzar, me gustaría retomar esta frase de Joseph Conrad. Dice, el autor solo escribe la mitad del libro y de la otra mitad debe ocuparse el lector. Es aquí donde precisamente entra la comprensión de los textos, ¿sí? Es muy importante tanto para el que escribe como para el que lee tener una adecuada comprensión de lo que se expresa en el texto. Entonces, por eso es tan importante practicar esta habilidad, no solamente porque es una parte que se valora en el examen de admisión, sino porque en general pues tiene una importancia, un impacto en nuestra vida real, ¿sí? Todo lo que leemos pues y nuestras reacciones frente a eso dependen mucho del nivel de comprensión que tengamos. Entonces, por eso es tan importante esta parte. Y a lo largo de tu carrera como universitario y de tu vida profesional, pues es una habilidad que debe seguirse cultivando, ¿sí? Entonces, a manera de introducción, aquí te presento una infografía con datos muy interesantes sobre lo que pasa en nuestro cerebro cuando leemos. Esto es un poco para encuadrar y contextualizar la importancia de la lectura, ¿sí? En primer lugar, es muy importante aclarar que nuestro cerebro no distingue entre lo que leemos y lo que se sucede en la realidad, ¿sí? Se le provocan las mismas reacciones. Todos estos resultados se han tenido a partir de estudios neuropsicológicos en donde se les colocan electrodos a las personas y se lee en vivo cuáles son las zonas de su cerebro que se activan mientras están leyendo. Entonces, todo esto pues tiene un sustento basado en la investigación y es muy interesante saberlo, ¿no? Entonces, por un lado, pues no se distingue entre lo que leemos y lo que pasa en la realidad. Para nuestro cerebro tiene el mismo nivel, ¿no? De dimensión. Entonces, ¿cómo impacta esto en nuestra comprensión? Bueno, pues en el hecho de que podemos entender, ¿sí?, que lo que nos está expresando el lector tiene un impacto significativo para nuestro cerebro, aunque sea una novela, aunque sea un relato que no necesariamente sea real, ¿no? En el caso del examen, por ejemplo, que en donde generalmente te presentan textos, pues a lo mejor basados en una investigación o textos informativos, todo esto que se revela en esos textos, pues llega de primera mano para tu cerebro, ¿no? Y lo entiende como una realidad. Entonces, este es el primer punto desde el que partimos para tener una idea general de lo que es la comprensión de textos. Por otro lado, también es importante saber que cuando estamos leyendo, nuestro cerebro hace fotografías mentales de aquello que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, esto nos permite imaginar de manera real, es precisamente por eso que luego no distingue el cerebro, lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, si tú lees un relato o algún artículo informativo, tu cerebro está haciendo estas imágenes. De pronto, cuando a lo mejor te ha pasado que ves una película de la que anteriormente habías leído el libro y dices, no, pues realmente le falta mucho a la película, es precisamente por eso, porque nuestro cerebro previamente ya se había hecho pues una imagen, ¿no?
Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta y practicarlo, ¿sí? O quizá hacerlo un poco más consciente cuando estamos leyendo, ¿sí? Por supuesto que leer en otro idioma también es una actividad que estimula mucho el cerebro, sobre todo en el desarrollo de la memoria, ¿sí? Que es una actividad que ocurre en el hipocampo. Entonces, leer en otro idioma mejora nuestra capacidad de memoria, ¿sí? Otra habilidad que se adquiere con la lectura también es el pensamiento causa-efecto, ¿sí? Esto sucede porque generalmente los textos que leemos tienen esta secuencia. Tienen una introducción o un principio, tienen un desarrollo, un nudo y luego un desenlace o una conclusión. Entonces, adecuarnos a esta estructura de la lectura pues nos lleva siempre a tener este tipo de pensamiento, ¿no? Y por supuesto que es muy importante para el análisis, ¿ok? También hay otro resultado que indica cuanto más leemos, mayor capacidad de atención tenemos. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Quizá te ha pasado en las prácticas que cuando estás leyendo, tu mente está en otro lado, ¿sí? Y esto te impide poner toda tu atención o focalizarte y posteriormente responder correctamente las preguntas que te hacen sobre ese texto. Es precisamente por nuestra capacidad de atención. Entonces, cuanto más practiques tú la lectura, pues más te vas a focalizar solamente en esa tarea y vas a poder ampliar tu capacidad de comprensión. Incluso seguramente a veces te ha pasado que estás leyendo y no puedes concentrarte y tienes que repetir y repetir quizá un mismo párrafo. Bueno, pues es esta capacidad, ¿no?, de atención. Cuando nosotros estamos leyendo, un tip que te puedo dar es para mejorar esta capacidad de atención, simplemente poner tu mente en blanco y tratar de ubicarte en lo que te están diciendo en el texto. Esto de las imágenes mentales es una cuestión que te sirve para focalizar tu atención en esa tarea de la lectura específicamente, ¿sí? Por supuesto que con todas estas actividades también se ha revelado que la lectura aumenta nuestro flujo sanguíneo hacia el cerebro. Es como si estuviéramos haciendo ejercicio físicamente cuando estamos leyendo, ¿sí? Entonces, muy interesante también este hallazgo. La lectura, por supuesto, también es la base para una buena escritura, ¿sí? Cuando nosotros leemos, tenemos mayor claridad, mayor conocimiento de palabras, nuestro vocabulario se amplía y por esta parte de la secuencia causa-efecto podemos expresar de mejor manera nuestras ideas a través de un escrito. Entonces, va de la mano la lectura y la escritura. Finalmente, en nuestra convivencia diaria con nosotros, la lectura se ha descubierto que aumenta nuestra capacidad para desarrollar empatía. Como tú sabes, la empatía es esta cualidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro. Entonces, mientras más tú leas, vas a tener esta amplitud en tu mente, ¿sí?, para poder entender visiones, opiniones de distintos autores, incluso para conocer vidas a través de otros personajes, ¿sí? Entonces, pues, con esta introducción damos por comienzo de esta clase y pues espero que te convenza un poquito de las bondades y maravillas de la lectura y de lo importante que es precisamente comprender todo eso que leemos, ¿ok? Entonces, continuando con el tema propio de esta clase, vamos a introducir pues que es importante que tú conozcas que la comprensión de textos va en 3 niveles, que es de la más sencilla pues a la más compleja, ¿sí? La más sencilla sería la literal, la intermedia sería la inferencial y el nivel más elevado de comprensión de textos es el crítico. Aquí un punto importante es que tú sepas que en las preguntas del examen
generalmente se van a centrar en la parte intermedia, en el nivel intermedio y algunas veces en el literal, ¿sí? Generalmente no nos piden que demos una opinión crítica a los textos que se nos presentan, pero sí es importante que tú lo conozcas para que sepas en qué nivel de comprensión te estás ubicando, especialmente luego si te llama la atención la parte de la escritura. Bueno, inicialmente la comprensión literal, pues como dijimos, es el nivel más básico, consiste en entender todo lo que el texto dice de una manera explícita, es decir, tratar de darte una idea clara de la información que te está revelando el texto, ¿sí? En tu mente hacer como un recuento y que esto quede claro, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para activar esta comprensión literal? Bueno, el método que te voy a compartir es a partir de preguntas que te van a ayudar precisamente a reflexionar sobre lo que estás leyendo y algunas de ellas pues son hacerte precisamente ese recuento para ti mismo, ¿no? Tratar de explicarte de qué trata el texto, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Narrar de manera secuencial los hechos. Primero sucedió esto, enseguida esto, al final esto, ¿sí? ¿Recuerdas esta secuencia causa-efecto? Bueno, pues en el nivel literal se aplica, ¿sí? ¿Qué opiniones fueron expresadas? Identificar qué es lo que me quiere decir el autor, si está de acuerdo o no con el tema. ¿Cuáles son los hechos más importantes? Hacer como una síntesis de aquello que ha ocurrido. Y te puede servir también, en el caso de que fueran situaciones, tener muy claro dónde, cómo, cuándo, ¿sí? Para activar este nivel de comprensión y finalmente destacar cuál es la solución o cuál es la conclusión que te propone el autor. Siempre en todo texto debes tú estar preguntándote esto, ¿no? ¿Qué es lo que me dice inicialmente el texto y cómo termina? Cuando tú tengas esto claro, pues será mucho más fácil avanzar hacia el siguiente nivel de comprensión de lectura, ¿sí? Algunos otros tips que yo te puedo dar en esta parte de lo literal es subrayar palabras clave que te parezcan en el texto, porque eso te va a ayudar a identificar visualmente esta parte, ¿no? El qué, cómo, cuándo. Si hay fechas, recuérdalas. Si hay palabras que desconoces, márcalas. Si hay algún hecho que te llame mucho la atención, también. Marcar, hacer anotaciones al margen del texto, subrayar, es algo que es súper recomendado para aumentar nuestra comprensión del texto en este nivel, ¿sí? Enseguida vamos a pasar a la comprensión inferencial, que es aquella que nos permite derivar información de lo que se dice en el texto. Es decir, a partir de lo que nos muestra el autor, nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Y generalmente la mayoría de las preguntas se centran en este nivel de comprensión. Por eso es tan importante practicar, ¿sí? Ahora, aquí te voy a dar algunos consejos que puedes hacer para mejorar tu nivel de comprensión inferencial, ¿sí? El primero está enlazado con el nivel de comprensión literal, lo que ya te había mostrado anteriormente, ¿sí? Hallar pistas, claves, palabras importantes, resaltar todo esto, te va a ayudar a tener una idea clara de lo que se trata el texto. Ese es el primer paso, ¿no? En la parte inferencial. Luego, vas a tratar de encontrar más de una interpretación a todo aquello que lees, ¿sí? Si el autor me dice que los resultados, fueron viento en popa, ¿sí? Cualquier tipo de expresión o palabra que utilicen, debes de tratar de entenderla en la mayor cantidad de sentidos que se pueda. ¿Qué quiere decir viento en popa? Pues que algo se ejecutó con éxito, ¿no? ¿Sí? Pero
interpretar esas frases o esas palabras, esas ideas a partir del texto. ¿Sí? Si me dice, los resultados fueron viento en popa, pero hubo un inconveniente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo debo de ir un poco más allá de lo que el texto me está diciendo y darle precisamente una interpretación, ¿sí? A ese pero. Porque seguramente te pueden preguntar algo de eso. ¿Sí? Enseguida, como último punto, puedes localizar también ideas por párrafo que el autor te esté mostrando, ¿sí? De esta manera, tú vas a poder hacer una comparación entre las ideas que te está mostrando el texto. En el primer párrafo, en el segundo, en el tercero, ¿sí? Y vas a tener una idea mucho más completa de lo que te está revelando el texto, ¿sí? Entonces, ve cómo estos pequeños detalles pueden ir aumentando tu capacidad de comprensión. Las preguntas sin duda son clave en esta parte inferencial también. Y entonces aquí algo de lo que te recomiendo para que puedas mejorar tu comprensión es preguntarte a futuro, ¿sí? ¿Qué sigue después de este relato? Imaginarlo, ¿sí? Tratar de pensar cuál sería esa proyección. Si es un artículo de investigación y el autor ya te dejó clara su opinión, tú debes de proyectar, ¿no? ¿Qué más te puede derivar de este texto? ¿Sí? Tratar de pensarlo, indagar más allá, ¿sí? Y de igual manera ir hacia atrás, ¿sí? Perdón, ¿qué fue lo que causó en este tema, ¿no? O qué fue el antecedente que originó que el autor escribiera de esta manera, ¿sí? Tratar de pensar en esas situaciones. Por supuesto que otras conclusiones, además de las que se dice tal cual en el texto, se pueden desprender del mismo. Identificar diversas opiniones. Hay textos en los que un autor te muestra diferentes visiones, ¿no? Y se apoya en otros autores. Entonces, tratar de identificar si esas opiniones son encontradas, son similares, son parecidas, ¿sí? ¿Cuál es lo que tú les encuentras como común? ¿Qué tienen de diferente? En fin, tratar de identificar todos estos aspectos, ¿sí? Y una pregunta que es muy importante y que luego también te hacen en el examen es precisamente la última de esta columna. ¿Qué otro título le pondrías al texto? Si te fijas, esto cabe en el nivel diferencial. ¿Por qué? Porque tú tienes que derivar una expresión, o sea, en una frase corta, todo el contenido del texto, ¿sí? Entonces, a partir de la información que se te brinda, tú tienes que proponer un texto, ¿sí? Y generalmente las preguntas, pues, te brindan 4 opciones de respuesta, ¿sí? Pero como tú ya has identificado la idea principal en cada párrafo, las ideas más significativas, lo que quieren decir las expresiones que muestra el autor, pues podrás tener una idea más completa, ¿sí? Y seguramente elegir la mejor opción, ¿sí? Enseguida también te puedes preguntar, esto es algo muy importante para aumentar nuestra comprensión, ¿qué conoces tú sobre el tema que estás leyendo? ¿Sí? A eso se le llama pues como anclaje en el conocimiento. Dentro de la pedagogía pues se ha demostrado que difícilmente uno puede generar un aprendizaje significativo si no se ancla de otro que ya se tenía previamente. Entonces, en esta parte de la lectura pues no es la excepción, ¿sí? Siempre que estás leyendo algo, un texto, pues generalmente se te viene a la mente algo que tú ya sabías, ¿no? Trata de hacerlo consciente, de desarrollarlo o de profundizar un poquito más, ¿sí? ¿Qué es lo que sé sobre el tema? Algo que hayas escuchado, visto, en fin, ¿sí? Eso también te va a ayudar a aumentar tu comprensión y, por supuesto, a guardarlo mejor en tu memoria
para eso sirve este punto, ¿sí? ¿Y en qué ayuda esto? Pues en que no, luego que hayas leído el texto, no tengas que volver a leerlo, releerlo y releerlo unas 5 veces para poder contestar una pregunta, ¿sí? Porque esto finalmente te reduce el tiempo para contestar otras preguntas. Entonces, trata de ir haciendo esto o resolviendo estas preguntas de manera interna o una vez que hayas finalizado de leer el texto, responderlas o tener claridad, ¿no? Para que puedas hacer un manejo de la información pues mucho más rápido. También eso es importante. Muy importante también en esta parte inferencial, identificar aquellas palabras que desconoces, ¿sí? Y tratar de darles un significado a partir del contexto, ¿sí? ¿Qué querrá decir vehemente, por ejemplo? ¿Sí? O alguna palabra que desconozcas, pero tomando en cuenta pues el resto de palabras que le rodean en esa oración. Y finalmente pues hallar la relación entre las diferentes ideas que te muestran en los párrafos. ¿Sí? ¿Qué relación tiene el texto con su título? ¿Qué relación tiene la idea central con la conclusión? ¿Qué relación tiene el planteamiento o la idea inicial con las ideas secundarias o con la conclusión? ¿Sí? Entonces, tratando de manejar toda esta información y de esta manera estarás ampliando tu comprensión sobre un texto. Bien, vamos a revisar cuáles son los criterios para aumentar nuestra comprensión criterial. Y lo primero que hay que identificar es qué es esto de comprensión criterial. ¿Sí? Comprensión criterial se refiere a evaluar un texto, ¿sí? Valorar qué es lo que está diciendo el autor y emitir pues algún argumento, ¿sí? Derivado de esa lectura. Los textos se pueden evaluar, pues ya sea por su contenido, por las ideas que expresan, si es un ensayo, por ejemplo, por el tipo de personajes, el tipo de texto que es, los mensajes que emiten, en fin, ¿sí? Una reseña, por ejemplo, de un libro, pues toma en cuenta este nivel de comprensión criterial, ¿sí? Porque si tú quieres escribir una reseña sobre un libro, pues previamente tienes que haberlo leído, ¿sí? Y evaluarlo, ¿sí? ¿Qué te pareció? Pero con argumentos, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes hacer para activar tu nivel de comprensión crítico? Pues, primero identificar frente a qué tipo de texto estás. ¿Se trata de un texto narrativo, un texto poético, es un texto académico, científico? ¿Qué clases de argumentos presenta el autor? ¿Están a favor? ¿Están en contra del tema que plantea? ¿Sí? ¿Qué tipo de actitud tiene el narrador? ¿Es un narrador pesimista sobre el tema? ¿Es atrevido? Todo eso lo puedes ir identificando. ¿Qué te parece a ti de manera personal lo que escribe el autor? ¿Las ideas te convencen? ¿Sientes que les falta pues algún tipo de sustento? Y aquí viene la parte interesante, se trata de exponer todos estos puntos, pero basados en argumentos, ¿sí? Y aquí viene la parte importante, ¿cuáles son tus argumentos para decir que el texto está incompleto? Es decir, tienes más información que puedas presentar, ¿sí? Identificar claramente cuál es el propósito del autor, nos quiere informar, nos quiere convencer, persuadir, entretener, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del texto? Lo que expresa finalmente son hechos u opiniones. ¿Sí? Es información clara, verídica o simplemente pues son sus ideas o sus creencias, ¿no? ¿Qué tipo de intención comunicativa también tiene el texto? ¿Qué nos quiere mostrar sobre el tema mismo? ¿Sí? Analiza algún tema de manera profunda.
Y finalmente, pues, ¿qué habrías propuesto tú? Si estás haciendo una crítica, pues es precisamente porque tú tienes alguna idea que mejora ese texto, ¿no? Y entonces, finalmente, pues esto es lo que se pretende en el nivel crítico de comprensión. Te lo menciono para que lo conozcas. Sin embargo, pues como te mencionaba antes, no lo vamos a hacer uso de este nivel de comprensión en el examen. Sin embargo, también, si dentro de tu carrera y de tu vida profesional, pues te interesa la parte de la escritura, en la licenciatura en comunicación, los abogados, qué sé yo, algunas disciplinas, pues puedes volver a esto y estudiarlo con mayor profundidad. ¿Sí? Bien, después de toda esta explicación, vamos ahora a un ejercicio, ¿sí? Vamos a practicar la comprensión, ¿sí? En el nivel literal e inferencial. Entonces, tenemos este ejemplo, lo voy a leer y a continuación vienen algunas preguntas. Dice así: nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de virus lentos. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno específicamente. Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético o al menos en parte. Algunos han estudiado la relación entre la herencia biológica y el padecimiento de la persona cuando comienza a sentir sus efectos. A partir de la sospecha de que mayores serán las posibilidades de que la contraigan los parientes. Cualquiera que sea la causa, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebral acetilcolina, responsable de la comunicación entre neuronas. Así, se ha tratado de suministrarles cápsulas de colina en la dieta con resultados desalentadores. Mejores resultados se han tenido con isostigmina por vía intravenosa y por vía oral con resultados similares, una leve mejoría. Más aún, en algunos casos se ha combinado la isostigmina con la lecitina y se han alcanzado un periodo mayor de mejoría. Sin embargo, los médicos no cantan victoria. Últimamente, el tratamiento ha consistido en inyectar directamente al cerebro el cloruro de betamecol, ya que este remeda la acción de la acetilcolina, y se han obtenido resultados más alentadores. En síntesis, los últimos 10 años han permitido importantes logros en el conocimiento de la enfermedad, pero es preciso llevar a cabo muchos más experimentos. Se espera que en los próximos 10 años se disponga de medicamentos realmente eficaces para tratar este mal. Bien, ahí está la lectura y si tú observas que yo previamente aquí marqué algunas ideas, lo que me parecía importante, lo resalté, es esta parte que te comentaba al inicio de la activación, ¿sí? De nuestro nivel de comprensión literal e inferencial. Ahora vienen alguna otra información añadida en esta infografía. Las infografías, como tú sabes, se han vuelto muy populares en los últimos tiempos porque nos muestran información sobre algún tema apoyada en recursos gráficos que nos hacen mucho más fácil el discernimiento o la comprensión. Entonces, aquí tenemos otra información importante sobre el Alzheimer que complementa el texto. Es también muy importante decir que dentro del examen quizá no solamente te pongan textos y evalúen su comprensión, quizá también evalúen tu comprensión de otro tipo de elementos como por ejemplo gráficas o tablas, ¿sí? Tratar de interpretar esa información pues es también parte de la comprensión, ¿sí? Y para eso pongo este ejemplo. Vamos a leer lo que nos muestra esta infografía sobre el Alzheimer. Dice, 1 de cada 2 personas mayores de 65 años padece de Alzheimer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? 1 de cada 2 personas. Es un número importante, ¿sí? Casi la mitad, aproximadamente 50% de los individuos mayores de 85 años sufre de este padecimiento. El Alzheimer representa entre el 60 y 80% de los casos de demencia. Es decir, hay otras enfermedades
que implican la pérdida de la memoria. Solamente el 60, entre el 60 y el 80 se refieren al Alzheimer, ¿sí? Por otro lado, dicen el daño al cerebro inicia de 10 a 20 años antes de que se presenten los primeros síntomas. ¿Sí? Estamos hablando de 85 años aproximadamente a los 65. Aproximadamente también un 70% de los pacientes con esta enfermedad residen en sus hogares. Por ende, el impacto de esta enfermedad se extiende a más personas, entre ellas familiares y amistades. Si alguno de ustedes tiene experiencia de vivir cerca de un adulto mayor con esta enfermedad, pues sabrá lo complicado que puede ser, ¿no? Entonces, bien, una vez que ya leímos la información, vamos a respondernos algunas preguntas para activar nuestra comprensión literal del texto. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Qué puedes opinar tú al respecto? ¿Sí? ¿De qué trata? Habla sobre la enfermedad del Alzheimer, las investigaciones que ha habido en torno a conocer sus causas, cuáles han sido los principales tratamientos en los últimos años, los resultados que se han tenido y lo que se proyecta a futuro para esta enfermedad, ¿sí? Seguir investigando. Básicamente esa es pues, la idea general del texto. ¿Y qué opiniones fueron expresadas? ¿Qué identificaste? El autor es positivo, es optimista frente a los resultados, es esperanzador frente al futuro, tiene una opinión positiva de los resultados de las investigaciones o de los tratamientos, ¿sí? O es más bien negativa, identifica todo esto, ¿sí? Las ideas más importantes, para qué sirve la acetilcolina, ¿sí? Cuál es la función en el cerebro, qué es lo que se ha hallado como causas, en fin, ¿sí? ¿Qué conclusión tiene el autor de este texto? Pues que se seguirá investigando, que aún no es suficiente la información que se tiene. Y ahora, para activar nuestro nivel de comprensión diferencial, pensar también en esto. ¿Qué causas generaron el Alzheimer? Nombra algunas, ¿sí? Por ejemplo, la del virus, ¿sí? También la de la acetilcolina. ¿Cuáles están probadas? ¿Cuáles no? ¿Es genético? ¿Se transmite a otras personas? ¿Se contagia? En fin, todo esto que tiene que ver con lo que origina la enfermedad, tenerlo claro, ¿sí? ¿Qué consecuencias se desprenden de las investigaciones? ¿Son positivas, optimistas, alentadoras? ¿Tienen resultados interesantes? ¿Qué sustancias? Recordarlas. Cloruro de betamicol, por ejemplo. Fisostigmina, otro medicamento, ¿sí? Tenerlo todo esto presente. Para el momento de las preguntas. ¿Qué cuestiones tú conoces que puedas relacionar con el tema? Bueno, pues como ya decíamos, a lo mejor tienes algún familiar, conoces a alguien, has vivido de cerca esta enfermedad o quizá algún tipo de demencia. ¿Qué es lo que dice la gente sobre ella? ¿Por qué se origina? ¿Sí? ¿Por qué a ciertas personas, a otras no? En fin, trata de indagar sobre esto. Identifica o escribe al menos 3 palabras que no tengas claro cuál es su significado. Quizá en este texto podrían ser los medicamentos, que son palabras que si no estamos en el contexto médico, pues pudieran resultar desconocidas o alejadas, ¿no? Para nosotros. Y finalmente piensa qué título le pondrías a este texto. ¿Sí? Quizá el título podría ser la demencia, Alzheimer, una enfermedad poco estudiada o poco alentadora, ¿sí? No sé, en fin, piensa qué tipo de título le pondrías, uno en donde trates de incluir la mayor cantidad de información del texto y la idea central. ¿Sí? En este caso nos hablan de tratamientos, puede ser también el título
tratamiento sobre Alzheimer. No sé, podemos agregar alguna palabra como los resultados más recientes, ¿sí? O qué sé yo, ¿no? En fin, ahí está la activación de la comprensión literal e inferencial. Vamos ahora a responder algunas preguntas de tipo examen a partir de este mismo texto. La primera dice así: a partir de lo expuesto en el texto, se puede establecer que la causa del Alzheimer estaría ligada a, y aquí tenemos 4 opciones. La comprensión de por qué el cerebro carece de acetilcolina, la necesidad de explicar la falta de conexión entre neuronas, los diversos síntomas que presentan los pacientes crónicos, diversos factores entre los que destacan de origen genético. Bueno, ahí están. Si te fijas, las respuestas tienen en realidad alguna asociación con la información que se nos muestra en el texto. Vamos a regresar un poco al texto y aquí tengo marcada una primera línea del segundo párrafo. Dice: cualquiera que sea la causa, es decir, no hay una específica, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebral acetilcolina. Eso es lo que sí está probado, ¿sí? Lo que sí se considera como una verdad. Y esta sustancia es responsable de la comunicación entre neuronas. Entonces, teniendo esto en mente, la opción correcta en este caso es la A, ¿sí? La comprensión de por qué se da esta enfermedad se da en relación con por qué el cerebro carece de esta sustancia, ¿sí? E incluso los tratamientos han ido en esta dirección, tratar de remediar, como dice el texto, o proveer al cerebro otra sustancia, ¿no?, que haga esta misma función. En fin, ahí está la respuesta correcta. Ojo con las opciones que te distraen, ¿sí? La B no es la correcta, porque no nos dice, él no tiene como propósito el Alzheimer explicar por qué las neuronas no están conectadas, sino es más bien esta sustancia la que produce esa conexión. Tampoco se centra en los síntomas precisamente. Y finalmente no aborda tampoco a profundidad el origen genético, sino, como dijimos ya, más bien los tratamientos en torno a esta sustancia, tratar de proveerla al cerebro. Como siguiente pregunta tenemos: en el texto la frase "no cantan victoria" se relaciona con la, y luego como inciso A tenemos incapacidad de los médicos para darse por vencidos, posibilidad de conocer la causa real de la enfermedad, insatisfacción que producen los resultados conseguidos, o esperanza de revertir los problemas que no tienen solución. Aquí es muy importante identificar dos cosas, ¿sí? ¿Dónde se encuentra esta frase? No cantan victoria. Si ustedes se fijan, este texto pequeño se divide en 3 párrafos. El primero, pues hace como una introducción, nos muestra lo que hasta ahora se conoce sobre el origen de la enfermedad, ¿sí? En el segundo párrafo comienza diciendo: se desconoce la causa, ¿sí?, pero se tienen estos indicios sobre la acetilcolina. Y a partir de ahí nos muestra los diferentes tratamientos que se han propuesto. Entonces, el segundo párrafo nos muestra precisamente eso, ¿no? Los tratamientos que se han investigado. Y finalmente, en el último párrafo, pues da un cierre, una conclusión, basado en la información que muestra en el segundo párrafo, ¿sí? Entonces, identificar en dónde se encuentra esa expresión, no cantan victoria, casi al final del segundo párrafo. ¿Sí? ¿De qué está hablando en el segundo párrafo? Pues del tratamiento, ¿sí? Entonces, la respuesta tendrá que ver con la incapacidad de los médicos para darse por vencidos. Esta pudiera ser una respuesta correcta, pero está incompleta, ¿sí? Para darse por vencidos, ¿respecto a qué?
¿Aborda las causas o se refiere a la enfermedad? ¿Sí? Inciso B, posibilidad de conocer la causa real de la enfermedad. Ya vimos que en el segundo párrafo se aborda más bien el tratamiento, más que las causas. ¿Sí? Es la idea central de este texto, los tratamientos. ¿Sí? Inciso C, insatisfacción que producen los resultados conseguidos. Aquí sí nos está hablando precisamente de las investigaciones de esos tratamientos, ¿sí? Entonces, podríamos considerar la C como respuesta correcta. Esperanza de revertir los problemas que no tienen solución parecería también una respuesta o frase ambigua, ¿sí? Ojo con esto. Identificar qué tipo de respuestas me están dando. Vamos con la pregunta número 3. Dice, según el texto, en algunos casos se administra cloruro de betanicol a los pacientes, porque esta sustancia puede, inciso A, simular mejor la acción del cerebro, inciso B, producir un aumento de acetilcolina, inciso C, sustituir la acción de la acetilcolina, e inciso D, ser abundante en el nivel de lecitina. ¿Sí? A ver, aquí es importante que tengamos claro entonces la información que nos muestra el texto. ¿Sí? La carencia de acetilcolina es la que es responsable de la comunicación entre las neuronas. Eso se tiene como un dato ya probado y a partir de eso se han propuesto diferentes tratamientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que intentan los médicos que estos tratamientos o estas sustancias hagan? Pues finalmente que simulen lo que hace la acetilcolina, ¿no? Porque está faltando aquí en el cerebro de estos pacientes. ¿Sí? Entonces, partiendo de este análisis, podríamos decir que a partir también de los últimos renglones, leyendo literalmente lo que dice el texto, el tratamiento ha consistido en inyectar directamente al cerebro el cloruro de betanicol, ya que este remeda, ¿qué quiere decir la palabra remeda? Incluso está entre comillas, la acción de la acetilcolina y se ha obtenido resultados más alentadores. ¿Sí? Remeda quiere decir simula, se le parece, sustituye. ¿Sí? Entonces, pues aquí tenemos la respuesta que es, en este caso, la C. Vamos con nuestra siguiente pregunta, pregunta 4. Ahora vamos a analizar la información presentada en la infografía. ¿Sí? Recuerden que esto también forma parte de nuestra comprensión de las ideas y de los textos. Y dice así, a partir de los datos presentados en la infografía se infiere que, inciso A, solo las personas mayores de 75 años están expuestas. Inciso B, la demencia senil se debe a diversas causas. Inciso C, la enfermedad de Alzheimer es más tolerable. O inciso D, a partir de los 85 años adquirirá la información. Vamos a volver y a pensar en cuál de estas opciones se responde. Vamos como descartando, ¿sí? Pensemos que, dice, solo las personas mayores de 65 años están expuestas. ¿Puede ser real esta afirmación? En realidad, nos dice aquí que el daño puede empezar de 10 a 20 años antes de los primeros síntomas, ¿sí? E incluso supongamos que a los 65 años empiezan los síntomas, 20 años antes serían 45. Entonces, esta afirmación, por lo tanto, no es cierta. Solo las personas mayores de 65 están expuestas. En realidad, los síntomas pueden estarse generando casi 20 años antes. Inciso B, la demencia senil se debe a diversas causas. ¿Esto es real también?
pues en realidad no podemos derivar esta información a partir de esta infografía, porque si ustedes observan, en ninguna de las 4 partes nos menciona información sobre causas, ¿sí? Y ahora, la inciso D, la C, perdón, la enfermedad de Alzheimer es más tolerable, pues tenemos información en esta infografía para poder aceptar alguna de estas frases. Finalmente, la D, perdón, a partir de los 85 años se adquirirá la enfermedad, perdón. Bueno, analizar en cada una de estas cuál podemos ir descartando, ¿sí? La demencia senil se debe a diversas causas, podría ser la respuesta. Fíjense, aquí en esta parte nos indica el Alzheimer representa entre el 60 y el 80% de los casos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues el otro entre 40 y 20% se debe a otras enfermedades, entre ellas la demencia puede ser demencia senil. Y ¿qué es lo que en realidad causa esta enfermedad? No lo muestra como tal la infografía, pero sí podemos derivar que hay otras enfermedades, además del Alzheimer, como la demencia senil, que nos forma parte de este grupo de enfermedades perdidas de la memoria, ¿sí? Por lo tanto, de estas 4, la que podemos elegir como correcta es la B, ¿okay? Vamos a la última, que es la 5, dice así: de los datos proporcionados en la infografía se puede deducir que un porcentaje de personas mayores no vive con sus familiares. B, a los 45 años se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. C, los médicos ignoran cuáles son los efectos desencadenantes. D, los enfermos ya no son capaces de valerse por sí mismos. Creo que la infografía no nos muestra información sobre las opciones C y D, no nos habla de los efectos de medicamentos de ningún tipo y tampoco nos dice cómo es el tipo de vida que llevan las personas enfermas de Alzheimer, entonces podríamos de entrada descartarlo, ¿sí? Ahora, la B y la A, entre esas dos está la respuesta correcta. A los 45 se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. En realidad, eso no se puede derivar del texto porque no hay una edad exacta que nos muestre esta infografía a partir de la cual se desarrolla esta enfermedad, ¿sí? Pero hay que ser muy claros con la interpretación de esta información porque nos puede confundir un poco. El daño al cerebro, dice, ¿sí? Inicia 10 a 20 años antes de que se presenten los primeros síntomas. Esto quiere decir que si una persona se le detecta Alzheimer a los 65, entre 10 y 20 años antes se inició el daño al cerebro y puede ser irreversible, ¿no? A esta edad, ¿sí? Pero los primeros síntomas se presentan hasta los 65, entonces no podemos decir que la opción B sea correcta, ¿sí? Vean cómo es como un juego de palabras, mucho cuidado aquí con la interpretación de las ideas. Y por último nos queda la opción A, que es la correcta. Un porcentaje de personas mayores no viven con sus familias. Esto sí lo podemos derivar de la infografía porque en este último bloque de información nos dice que aproximadamente el 70% de las personas que viven con esta enfermedad, Alzheimer, vive en sus hogares. Pero, bueno, luego te dice impacta, ¿no? Tiene un impacto real en los familiares, pero no te dice qué sucede con ese otro 30%, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tú puedes inferir que el otro 30% no vive con su familia,
¿sí? En dónde vive no sabemos, no lo dice la información, pero sí lo podemos derivar de esto. ¿Okay? Y bueno, pues acá te dejo las respuestas correctas para que vuelvas y lo revises cuando consideres necesario. Y finalmente, pues muchas gracias por tu atención. Espero que tengas mucho éxito en tu examen y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.